Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a un webinar más. Antes de comenzar, tenemos unos mensajes de algunos de nuestros auspiciadores. Durante la visita, antes de proceder a cualquier examen o tratamiento intraoral, se recomienda que el paciente utilice un colutorio durante 30 segundos con el objetivo de disminuir la carga viral. Buenas noches a todas y a todos, desde donde quiera que nos estén viendo. Quiero darles una calurosa bienvenida y sobre todo una calurosa bienvenida a un invitado especial que tenemos hoy entre nosotros, nada más y nada menos que el doctor Francisco Alarcón, decano de nuestra Facultad de Odontología. Y ahora bien, voy a cederle la palabra al doctor Nicolás García para que dé comienzo a este webinar. Muchísimas gracias, doctor Hasanovich. Muy buenas tardes y sean todos muy bienvenidos a este nuevo webinar organizado, por supuesto, por la Oficina de Educación de la Facultad de Odontología, Universidad Finisterra. Les saluda una vez más Nicolás García y junto a todo el equipo de la oficina, el doctor Diego Hasanovich y la doctora Esperanza Villasante, agradecemos sinceramente su participación esta tarde. Quiero aprovechar también de invitarlos a seguir nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, especialmente aquellos que todavía no nos siguen, para que estén atentos a toda la programación que con mucho cariño estamos preparando para todos ustedes. También invitados a seguir nuestro canal de YouTube para que puedan revivir algunos de nuestros webinars anteriores. Y por supuesto, si quieren contactarse con nosotros, pueden escribirnos al mail que figura en pantalla. También agradecer, por supuesto, el apoyo de todos nuestros auspiciadores. Me refiero a WebDental, MedBooks, Dental Depot, ExpressDent GC, KCL Dental Society, Dentide, Oral-B, Anaseo y Care. Muchísimas gracias por apoyarnos una vez más en este nuevo evento. Bien, como mencionaba el doctor Diego Hasanovich, antes de presentar a nuestra expositora invitada de esta tarde, queremos darle la bienvenida a nuestro panelista de esta tarde, un invitado muy especial, nuestro decano de la Facultad de Odontología, el doctor Francisco Alarcón. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por haber aceptado nuestra invitación.
También, por supuesto, presentar a nuestra expositora invitada de esta tarde, una gran amiga de esta casa, que ha estado con nosotros anteriormente y hoy regresa para entregarnos claves para buscar tus primeros empleos. Le damos la más cordial bienvenida a este escenario virtual a la doctora María José Muñoz. Doctora, bienvenida. Vamos a activar el micrófono de la doctora para que podamos comenzar. Ahora sí, perfecto. Muchísimas gracias, Nicolás, por tan amable presentación. Gracias a todos los que están conectados a esta hora. Y bueno, efectivamente vengo a conversarles y vengo a compartir principalmente mi experiencia profesional. Voy a compartir pantalla para explicarles y comentarles esto de qué se trata. ¿Me puedes comentar si se ve ahí la presentación, por favor? A ver. Nicolás, ahí. Ahora sí, se ve perfecto. Perfecto, ahora sí, ahora comenzamos. Gracias. Esta charla se denomina poder. Tiene esta raíz madre, digamos, de poder, porque efectivamente hace un tiempo atrás, conversando con un colega, seguramente ustedes lo conocen, Andrés Ponce, hablábamos de lo que significa la palabra poder. Poder tiene muchas connotaciones. Poder es como de yo puedo, o también puede ser otra acepción que la que vamos a ir encaminando, que es de poder, de poder. O sea, cuando se acuerdan esa frase que dicen un gran poder conlleva una gran responsabilidad, pues por ahí vamos a ir. En el transcurso de mi carrera profesional, me he dado cuenta efectivamente que pese a que cometí muchos errores al principio de mi carrera profesional, cuando trataba de buscar un empleo, tuve la suerte, no sé si yo creo que a lo mejor no es suerte, yo creo que había algo implícito de una capacidad de gestionar mi carrera que no era de manera consciente. Yo he tenido la fortuna de haber podido elegir los trabajos que he querido y he sido contratada en todos los trabajos que he querido. Es decir, he tenido una tasa del 100% de éxito a la hora de postular un trabajo y conseguirlo. Entonces, hablando con Andrés, el doctor Ponce, fui consciente de que tenía la posibilidad de compartir con más personas lo que yo había hecho en estos y tantos años de trabajo, y el éxito que he ido teniendo, y la capacidad de poder, en el sentido de alcanzar puestos o posiciones donde yo he podido liderar equipos. A día de hoy lidero un equipo docente, estoy a cargo de una carrera, he ido escalando de alguna manera, pero siguiendo el camino que yo quería. Al principio y me encanta la clínica, pero fui yéndome hacia el lado de la gestión clínica, odontológica, y luego ahora gestión educacional. Entonces, siempre he estado ahí y me he dado cuenta que liderar finalmente no solo es poder, sino que es la capacidad de darle poder a otros. Y cuando le doy la capacidad de poder a los demás, lo que estoy generando es nuevos líderes dentro de sus propias áreas o dentro de sus propias carreras. Entonces ahí fue cuando dije, ¿saben qué? Yo creo que hace falta sistematizar lo que es llegar a gestionar una carrera. No solamente del momento de que tú ya tienes un puesto de trabajo, de generar esta capacidad de formar equipos, el de poder liderarlos hacia una visión, hacia un objetivo común, sino que esto tiene que partir mucho antes. Y ahí nace la idea de esta charla, que es condensar de manera, ojalá breve, los 5 pasos que yo considero que son los ideales para poder comenzar una carrera profesional exitosa. Son las cosas que yo me he dado cuenta después de casi 16 años o más de trabajo, y es lo que quiero compartir hoy día con ustedes. ¿Okay? Cuando hablamos de poder, la primera letra de esta palabra, poder, la P. Y aquí es donde, cuando comenzamos la búsqueda laboral, lo primero por donde empezamos, yo creo que, y me incluyo porque así partí, fue empezar por el currículum.
No sé si a ustedes les ha pasado, pero siempre tú dices, voy a buscar trabajo, lo primero que hago, mi currículum, ¿no? Diego hace con la cabeza, asienta con la cabeza, lo estoy viendo aquí al lado. Nicolás también, que efectivamente empezamos por el currículum, pero es que hay un trabajo enorme antes del currículum. El currículum, ya lo vamos a ver, es importante, pero su importancia radica y tiene sentido cuando hemos hecho las fases preliminares que para mí son fundamentales para poder clarificar el futuro. Es donde nosotros comenzamos a tomar un rumbo. Yo me acuerdo cuando empecé, era alumna ayudante de una cátedra, o sea, de 3 asignaturas, pero en una en especial se me intentó, y lo entiendo, que eso fue hace 20 años atrás, se me intentaba de hacer entender de que yo tenía que seguir un camino lineal, o sea, sacar mi carrera, seguir trabajando en esa especialidad, sacar la especialidad, ser docente de esa especialidad, pero claro, faltaba el ejercicio de, ¿y yo dónde quedo en esta foto de expectativas que había sobre mí? Entonces, claro, yo lógicamente obedecía a ese patrón, porque pues era una asignatura, de hecho hice la especialidad después, pero era algo que se me daba de manera fluida, y lógicamente entendí que si se me daba bien, o lo hacía bien, ese era el camino que tenía que seguir. Luego, claro, me di cuenta que había otras cosas que también me gustaban, tenía otras inquietudes y había otras cosas que también las hacía bien, según los demás. Entonces, me faltó esa parte que es la que yo les digo, este es el punto de partida y esto es lo que yo no hice. Y así que les digo, por favor, no caigan en esto. La parte del autoconocimiento. Conocerse, claro, lógicamente uno se pregunta, o yo les digo a ustedes, ¿ustedes se conocen a sí mismos? Y hablo porque es importante a la hora de buscar un trabajo. Cuando no haces este ejercicio, y ahora vamos a ver de manera breve cómo, les voy a dar pistas de cómo hacerlo, podemos caer en ese estereotipo, o sea, que alguien venga con toda la mejor intención del mundo y nos encasille y nos meta en un carril donde a veces es difícil salirse, porque vamos por esa línea y entonces, claro, somos clínicos, después de la clínica viene la práctica, después de la práctica viene la especialidad y después de la especialidad viene la subespecialidad, y así sucesivamente. Entonces, esta parte del autoconocimiento para buscar un futuro laboral es determinante para los pasos que vienen después. Y, lógicamente, definir los objetivos. Es muy fácil, lógicamente, cuando uno sale de la universidad, pues no sabe que, o es difícil, algunos lo tienen más claro, otros no lo tenemos tan claro. Definir esos objetivos, al menos yo les recomendaría a mediano plazo. Tener una claridad sobre dónde realmente ustedes se ven en un tiempo más. Y esto no solamente desde el punto de vista laboral, sino que también personal, porque van de la mano. Entonces, definir los objetivos es otra clave para poder tener un buen punto de partida. Este autoconocimiento no es más que un FODA o un DAFO, que se conoce y que se hace en las empresas. Esto lo podemos aplicar a título personal. Nosotros, usted se ha puesto muy de moda, seguro que han escuchado lives o han visto en Instagram, que hay un montón de gente que habla de marca personal, somos una marca personal y hay que trabajar la marca personal, y en el fondo lo que hay que entender que efectivamente todos tenemos una marca, desarrollamos una marca, muy buena, regular o mala, pero es una marca. Pero en el fondo, para entenderlo de una manera sencilla, nosotros no somos nuestro mayor producto. Yo soy mi mejor producto de mí misma. Por tanto, debo ser capaz de determinar cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, y conocer también cuáles son las oportunidades y las amenazas que hay en el entorno. De manera sencilla y con un ejemplo. Las fortalezas son aquellas cualidades que nosotros, por las que destacamos ante una situación normalmente complicada. Esto es muy bueno trabajarlo con uno mismo, hacer esta matriz, anotar 3, 4 fortalezas que nosotros consideremos. Mira, ¿sabes qué? Yo soy una persona que me adapto fácilmente a los cambios. Soy una persona perseverante, soy una persona honesta, etcétera, etcétera. Todas aquellas cualidades que ustedes consideren
que son, de verdad, son aquellas características que pueden hacer la diferencia entre hacer las cosas bien o mal. Lo mismo con las debilidades, pues yo a veces a lo mejor soy demasiado, o soy poco perseverante, o sea, me desisto a la primera resistencia, no me gusta sociabilizar mucho, etcétera. Lo que sea, vamos poniéndola en este cuadro. Ahora bien, siempre es bueno ayudarse con alguien conocido, con un familiar, con un amigo, y en realidad, aparte de preguntarlo así, de ¿cuáles crees tú que son mis debilidades? ¿Cuáles crees tú que son mis fortalezas? Pedir ejemplos de situaciones. Por ejemplo, decir, ¿sabes? No sé, mamá, papá, ¿qué crees tú o cuál crees tú que es una debilidad que yo tengo? Y dame un ejemplo de una situación que tú hayas visto que yo haya resuelto a lo mejor bien y otra que haya resuelto mal. Y así ustedes vayan detectando cuáles son esas fortalezas y estas debilidades. Esto me va a ir haciendo, generando que vean cuáles las debilidades en el fondo, lógicamente, son para trabajarlas. O sea, si eres una persona introvertida, lógicamente va a ser mucho más difícil hacer redes el networking, que se habla tanto, esas redes que tenemos que tener a nivel profesional. Pues, por un lado tenemos la debilidad, que la tenemos que trabajar, tenemos que mejorarla, y por otro lado tenemos las fortalezas, que es ahí donde nosotros tenemos que apalancarnos, como se habla, o dicho de una manera sencilla, pues ahí hay que sacarle brillo. Donde están las fortalezas es donde está la mayor riqueza que nosotros tenemos, y esto va a ser determinante también a la hora de poder trazar ese rumbo y sobre todo llegar a ese trabajo que ustedes quieren. Las oportunidades y las amenazas tienen que ver con el medio ambiente. Oportunidades son aquellas cosas que ocurren a nuestro alrededor que hacen que nosotros tengamos más posibilidades de ser exitosos o que se gatille una situación que pueda ser beneficiosa para nosotros y en la cual nosotros no tenemos influencia. Por ejemplo, se ha abierto, voy a inventar, se ha abierto recientemente unas becas súper buenas en la Universidad de Finisterre para hacer una especialidad. Entonces, mira, justo están las especialidades que a mí me interesan. Esa es una oportunidad. Otra oportunidad, mira, van a abrir una clínica dental cerca de mi casa. Pues van a dar, no sé, oportunidades que tengan que ver, mira, se va a instalar una fábrica también en mi ciudad, y eso pues lógicamente puede generar potenciales clientes y pueda generar una oportunidad de negocio si yo quiero tener mi propia clínica, etcétera. O sea, todo aquello que ocurra que esté relacionado con mis aspiraciones personales. Y por el contrario, las amenazas son todas aquellas situaciones que evidentemente son negativas para conseguir mi trabajo o para desarrollarme profesionalmente. Sin ir más lejos, yo creo que todos podemos pensar, actualmente estamos en una situación compleja, si es que el coronavirus es una situación que va en contra del objetivo que nosotros tenemos trazado. Eso será relativo. A lo mejor habrán profesiones en las cuales el coronavirus abra oportunidades laborales. No quiero que me malentiendan tampoco, o sea, no estoy diciendo que el coronavirus sea positivo, pero sí que puede ser favorable, por ejemplo, para el desarrollo de nuevas áreas. Lo hemos visto hace poco en las noticias. Todo el tema de testeo de vacunas va a generar una industria farmacéutica importante en Sudamérica en los próximos años. Entonces, aquel que tenga interés en entrar en la industria de la investigación farmacéutica, pues ahí tiene una oportunidad excelente. ¿Ok? Entonces, esta es nuestra matriz de autoconocimiento, que la que debemos desarrollar de manera súper honesta para poder tener justamente esos factores que nos hagan ir yendo al siguiente paso de manera exitosa. Y luego están las que se los voy a mencionar, pero que luego lo van a poder leer más en detalle. Hago el paréntesis, yo creo que la próxima semana voy a colgar un ebook gratuito relacionado con esto del autoconocimiento, y ahí les voy a hablar sobre las anclas de carrera. Las anclas de carrera tienen que ver con todas esas cosas que se llaman anclas porque en el fondo determinan nuestras decisiones a futuro. Si yo, por ejemplo, un ancla es
mi bienestar personal desde el punto de vista que, mira, a mí me encantan los deportes de montaña, la nieve, el esquí, etcétera, pues yo lógicamente voy a tratar de buscar un trabajo que quede cerca, donde yo pueda ir de manera frecuente a hacer deportes de invierno, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas van muy entrelazadas, por eso que les decía, es imposible aislar la parte laboral de la parte personal, van enganchadas. Nuestras habilidades personales tienen que aplicarse al trabajo, porque de lo contrario, en algún minuto ocurre un crack. En algún punto esto se rompe. Yo lo digo porque me pasó, ya les digo. Yo tenía una carrera, y lo digo con toda humildad, tenía una carrera prominente por delante en un área muy concreta, pero yo sentía que, y se hizo el crack, claro, rompí con eso cuando efectivamente me di cuenta que yo era una persona súper inquieta y que como me interesaba eso, me interesaban otras tantas cosas más. Y no quise encasillarme. Entonces, tuve la suerte y la valentía de desviar el rumbo a tiempo. Lógicamente tuvo consecuencias, lógico, pero las asumí porque en realidad fui consecuente con mis necesidades, con mi forma de ser, con mis aspiraciones, con mis inquietudes, y de verdad que no me arrepiento de ello. O sea, lo hice en el momento, quizás a lo mejor lo podía haber hecho antes y no haber tomado ese camino, pero gracias a eso aprendí lo que no quiero. Entonces, si hubiese desarrollado esta matriz hace 20 años atrás, lógicamente hubiese tomado un camino diferente. Definición de objetivos. Y esto es lo que a veces cuesta. Cuando uno está chico, creo que es más fácil. Cuando uno está pequeñito, cuando le dicen, ¿qué quieres ser cuando grande? Y uno dice, quiero ser bombero, quiero ser médico, ¿no? Todas esas cosas. Uno lo ve con mucha claridad. Luego con los años se va poniendo, no sé si más cauto, más miedoso, menos creativo. Algo pasa y nos cuesta en realidad decirlo y plantearlo con toda honestidad. Mira, ¿sabes qué? Yo quiero ser X. Y empezamos, y ahí yo lo digo también, lo he visto no pocas veces, desgraciadamente. He visto alumnos, porque yo trabajo, ustedes saben, en una universidad y universidades desde hace bastante tiempo, he visto no pocas veces a jóvenes estudiar odontología porque es el objetivo de los papás. Y es muy, muy triste cumplir los sueños de otra persona. El vivir con ello y vivir con la presión social y vivir con la presión familiar de no ser dueño de su propio camino. Eso existe, y no poco. Entonces, apenas ustedes puedan, plantéense a sí mismos qué es lo que quieren y plantéenselo y tengan la valentía, si están en una situación similar, plantearlo a sus familias. Yo creo que son situaciones complejas. Lógico, son situaciones difíciles, pero yo creo que hay que tener la suficiente valentía para defender lo que uno quiere en definitiva. Eso también es poder, o sea, el poder de gestionar su vida, de gestionar su carrera. Esto va todo entrelazado. Vamos a la O, vamos a salir un poquito de la P, ya hemos visto lo que era la planificación, nosotros ya tenemos unos objetivos ya claros, tenemos este autoconocimiento, y ahora nos vamos a la observación del entorno. Lógicamente la odontología a veces se considera, todos los que estamos aquí entiendo que somos dentistas o la gran mayoría. No sé, Diego, eso mira, voy a preguntarles, Nicolás, Perdonia o Espe, ¿cómo salió la encuesta que se hizo al principio? Si los tiene por ahí los datos. Tenemos efectivamente los datos, hemos preguntado el perfil de la ocupación y el 32% son estudiantes aquí con nosotros de sexto año de odontología, saludos a todos y a todas. El 13% son estudiantes de quinto año, tenemos también un 9% de cuarto, algunos estudiantes de primero, segundo y tercero, y tenemos un 42% de cirujanos dentistas egresados en el 2020. No hay nadie que egresó en el 2019 y tenemos un pequeño porcentaje de
colegas odontólogos que egresaron antes del 2018. Súper, me queda clarísimo. Gracias, Diego, por la información, porque eso también me sirve para ir ayudando a conducir la presentación. Como les decía, el entorno. A veces el entorno es favorable, es desfavorable, lo que les decía, las amenazas y las oportunidades. Yo creo que hay que aprender a ver las oportunidades de la odontología y salir un poquito de la caja. Es decir, dejemos de pensar, y por favor, les pido, dejemos de pensar que los dentistas solo estamos para trabajar en un sillón dental. No es así. Hay un montón de oportunidades fuera de un box dental. Incluso al lado fuera del box dental está la gerencia de una clínica dental. Ese es un trabajo. No debe ser un hobby, por ejemplo, para el que tiene una clínica. Está la docencia, que es un camino también muy interesante, lógicamente, que requiere una formación que cada vez es más exigente, que está muy bien. Está la investigación, que también va muy de la mano con la docencia, y hay afortunadamente cada vez más oportunidades laborales en la industria y las empresas odontológicas. Se requiere cada vez más perfiles que sean transversales o que sean capaces de comunicar y conectar personas, en el sentido que sean dentistas, pero que a la vez sirvan para trasladar información a los colegas y a los pacientes. Por ejemplo, veíamos al principio de la presentación un video de PerioAid. Pues la empresa que fabrica PerioAid tiene dentistas en su plantilla de trabajadores, lógicamente no trabajando en sillón dental. Son personas que están dedicadas exclusivamente a promocionar los productos, a probar los productos, a proponer mejoras de los productos. En toda la cadena de valor relacionada a la industria de desarrollo de productos son realmente relevantes. O sea que busquemos aquellas actividades, lógicamente, donde haya menos competencia. Nosotros tendemos a llorar mucho porque siempre decimos que salen muchos dentistas, que hay mucha competencia y no se encuentra trabajo. Claro que no se encuentra trabajo si todos van a buscar exactamente lo mismo y ofrecen todo lo mismo. Entonces tenemos que aprender a diferenciarnos, y de ahí viene lo que les decía, el autoconocimiento. Cuando ustedes vayan y se enfrenten a un proceso de búsqueda de empleo, tienen que ir a ganar. O sea, esa es la actitud. Yo este trabajo lo quiero y este es el trabajo que voy a conseguir. Esa es la actitud. Entonces, para eso tienen que conocer muy bien cuáles son esas fortalezas y conocer todo ese campo que hay de verdad, que es cada vez más amplio para los dentistas. Ahora también en los laboratorios dentales, están los laboratoristas dentales, que cada vez están más especializados, cada vez más digitalizados. También participan dentistas en los procesos. Por ejemplo, en la parte de ortodoncia, todo lo que tenga que ver con alineadores, hay un gran trabajo también de dentistas detrás. Entonces, prestemos más atención. Les sugiero a todos aquellos que les gusta la clínica, pero también tienen otro tipo de inquietudes, que de verdad que miren, porque hay muchas más oportunidades que lo que realmente vemos. Siempre vemos lo mismo, vemos clínica, 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 y lógicamente la invitación es a levantar un poquito la vista del sillón y ver lo que hay alrededor, o también complementarlo. Lo más común es mezclar docencia con clínica. Esa es como la combinación más habitual, pero también está pues clínica y trabajar para un laboratorio, etcétera, etcétera. Conocer las características del entorno. Esto tiene que ver también con la capacidad que ustedes tengan de leer las necesidades que existen. Si alguien quiere emprender con su propia clínica dental, explore primero, déjese asesorar y vea qué oportunidades tiene. No se vaya a instalar 20 metros al lado de otra clínica. O sea, siempre hay que conocer las características del entorno desde el punto de vista demográfico. Si a lo mejor conocer y preguntar si hay planes de construir, por ejemplo, una nueva escuela en los próximos 3 años en la zona donde quiero instalarme. Esa puede ser una muy buena oportunidad del entorno que a mí me venga súper bien para instalar mi clínica. Entonces, tiene que ver el entorno desde el punto de vista profesional o del punto de vista odontológico, y el otro tiene que ver del punto de vista del entorno en el cual estamos, el entorno económico, social, político, demográfico, etcétera, etcétera, etcétera. No es lo mismo ejercer la odontología en
Panamá, capital, que ejercerla pues, en Punta Arenas. Entonces, conocer las peculiaridades del entorno también es súper importante para complementarlo a la parte que les mencionaba al principio. ¿Ya? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? Muy bien. Dedito para arriba. Perfecto. Les comentaba lo de las salidas profesionales, el entorno, y aquí viene la parte que seguramente es lo que les decía, ¿no? Es donde realmente vamos de cabeza, cuando decimos voy a buscar trabajo, pues voy a preparar mi currículum. Hay que diseñar la estrategia, y la estrategia tiene que ver con el que ya sabemos cómo somos, ya tenemos nuestros objetivos, ya hemos observado el entorno, y en el entorno hay un trabajo X que es el que yo quiero. Entonces, ¿qué es lo que ocurre la mayor parte de las veces? Y díganme si estoy equivocada, por favor, ojalá me gustaría estar equivocada. Nos sentamos, hacemos el currículum y lo salimos a repartir por las clínicas, y luego llegamos a la casa y nos sentamos a ver si suena el teléfono o nos llega un correo electrónico para una entrevista. Es así, ¿no? Normalmente. Y preparamos un currículum estandarizado, nombre completo, María José Muñoz Leal, estudié aquí, hice el curso, y empezamos a poner todos los cursos que hemos hecho, todos los congresos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es así, o sea, como les digo, cuando nosotros detectamos una oportunidad, un trabajo, y ustedes dicen, pues mira, hay una oferta laboral en X, no sé, pongámosle tres clínicas dentales que las que más me gustan. Voy a aplicar estos 3 empleos, estos 3 trabajos, no puedo presentar el mismo currículum. ¿Por qué no? Porque se supone que lo que ustedes deben hacer, y como se han estudiado el entorno, y como conocen muy bien el lugar donde ustedes van a trabajar, tienen que individualizar y personalizar el currículum. ¿Qué quiero decir? Que cuando ustedes detecten esa clínica, vamos a irnos a la parte de la clínica, vamos a dejar fuera todas esas salidas laborales que les mencionaba, como para ponerlo más en una visión más cercana a lo que es la experiencia que puedan tener cada uno. Tenemos que conocer la clínica, tenemos que saber quién es el dueño, cuántas personas trabajan, cuáles son los horarios, cuáles son las fortalezas de esa clínica. Todo eso, ¿para qué? Para que cuando ustedes pongan el currículum y buscan a una persona o un dentista para hacer tal o cual labor, ustedes encajen en ese puesto. Por eso no vale cualquier currículum, no puedo entregar el mismo currículum para todo tipo de trabajo ni a todo tipo de clínica, ¿ya? Entonces, adiós al currículum estandarizado. Yo lo desaconsejo totalmente. ¿Y por qué? Porque además el currículum tiene una estructura, y ahí es donde nosotros lo podemos personalizar, y se los voy a contar luego. Vamos primero por el diseño, por la parte visual. Yo, lamentablemente, la mayoría de las veces que me encuentro con un currículum es como el del lado izquierdo de la pantalla, ¿ya? Un currículum, un tipo de letra, el típico Times New Roman, blanco y negro, y con tropecientos mil detalles, y que estiramos hasta el infinito, 3 páginas, 4 páginas, poniendo hasta el congreso donde, no sé, o sea, una cosa espantosa. Diego se ríe porque lo ha visto, ¿no? Te recuerda, ¿no? Te recuerda algo. Efectivamente, entonces, huyan de verdad. Yo sé que cuando uno está recién egresado, no, dice, ya, pero es que yo no tengo nada, ¿qué pongo? Entonces pongo los 20 congresos que participé cuando estaba en la universidad, pongo los 10 no sé qué que hice de cursos, y relleno, y pongo, y no. Mire, fíjense el currículum que está a la derecha. El currículum que está a la derecha es un currículum real, y es el currículum de esta señora o señorita Marissa Mayer, que es la presidenta de Yahoo. Su currículum tiene una página. Una. Entonces, ¿el mensaje cuál es? Si esta persona, que es la presidenta de Yahoo, imagínense, para llegar a ser la presidenta, la experiencia que debe tener, la cantidad de cosas que habrá hecho en su vida y la cantidad de cosas que sabe. Si ella es capaz de poner una página de currículum, ¿cómo nosotros, que somos comunes mortales,
no vamos a ser capaces de poder sintetizar y poner todo en una sola página, ¿ya? Entonces, prioricemos lo importante. Si lo que están pidiendo es un endodoncista, no se pongan a poner el curso de patología oral, no se pongan el curso de radiología, el póster que presentaron de odontopediatría, porque no es relevante para el puesto que están buscando, ¿ya? Entonces, menos es más. Y otra cosa importante, el diseño. Piensen que el otro día lo leía, en empresas grandes que están especializadas en la búsqueda de profesionales, las personas que reclutan personas que reclutan candidatos emplean 6 segundos de media para ver un currículum. O sea que es nada. Entonces, apuesten por 2 cosas. Una, poder de síntesis, y segunda, un diseño atractivo. Si ustedes buscan en internet, por ejemplo, está canva.com, que tiene diseños incluso que son gratuitos, que ustedes pueden ahí adecuar, o ponen en Word, ponen plantilla currículum, les salen otras tantas más, elijan una en la cual ustedes se sientan cómodos y pongan su información. Como les digo, si la presidenta de Yahoo tiene una página, pues nosotros intentemos llegar a este punto. Vamos a los contenidos del currículum. Hay un montón de recomendaciones en general, pero para mí esta me es más cómoda de trabajar. Yo también he tenido que hacer currículum, lógicamente. Entonces, el currículum tiene una parte arriba que tiene que ver con la identificación. Por ejemplo, yo pongo mi foto arriba a la izquierda, perdón, tengo mi nombre, tengo, depende para lo que postule, pero pongo mis datos de contacto. Mi nombre, número de teléfono, correo electrónico, tengo perfil de LinkedIn, por ejemplo, y yo pongo mi perfil de LinkedIn, que también es súper relevante tenerlo bien trabajado. Y luego voy a la presentación. Y aquí es donde les decía que ustedes tienen que individualizar el currículum. No pueden ir con el mismo currículum a 3 clínicas dentales distintas. En la presentación, intenten adecuar lo que ustedes son al puesto que están buscando. Entonces, soy una profesional con más de 5 años o con experiencia o con vocación por la atención odontológica en niños. Me encanta devolver la sonrisa a los más pequeños, no sé qué, no sé cuánto. Con 3 líneas es suficiente, ¿ok? Luego, experiencia profesional. Yo la pongo primero que la formación, porque a veces es más valiosa ver dónde ha trabajado alguien más que lo que ha estudiado, porque lógicamente si yo como clínica estoy buscando un dentista, es obvio que el currículum que estoy viendo es de un dentista. Entonces no necesito ver dónde estudió lo primero, sino que vamos a la experiencia profesional si es que la tiene. Formación. Ahí sí, y muchas veces es bueno, que yo también esta es una recomendación que recibí de una experta en esto, poner la formación en orden cronológico inverso, es decir, en la parte superior poner la formación más reciente y abajo ya dejar el título profesional. Siempre todo lo más reciente. La experiencia profesional, por ejemplo, también de manera inversa, lo más reciente primero. Y siempre siendo muy objetivos, por ejemplo, experiencia profesional, del 2005 al 2010, dentista en consultorio tanto. Y abajo empezar a enumerar cuáles eran las funciones en la clínica. Atención integral de pacientes con participación en los procesos de fidelización de pacientes, todo con puntos, guiones, o lo que ustedes quieran, para ir haciendo que el currículum sea lo más fluido posible de leer. Logros. He logrado, por ejemplo, en la clínica X, he logrado colaborar con él, no sé, fidelización de pacientes en un tanto por ciento, aumento en la facturación, incremento del nivel de satisfacción del equipo, etcétera, etcétera. Todos los logros que hayamos conseguido desde el punto de vista laboral. Ahí, lógicamente, también logros. Fui la mejor alumna del curso, la mejor egresada, tuve el premio no sé qué. Todo eso se pone en los logros. Las actividades de voluntariado también son altamente valoradas, así que inclúyanlas si son, por ejemplo, un bombero o han trabajado de voluntarios en alguna cosa concreta. Las aficiones,
las aficiones también son importantes porque van relacionadas con las habilidades blandas. Por ejemplo, yo sé de un amigo que lo contrataron, una de las cosas que hizo la diferencia porque él jugaba fútbol, le gustaba el fútbol, entonces le dijeron que entonces era una persona que encajaba en el perfil de puesto porque era una persona que estaba habituada a trabajar en equipo, y el deporte que él practicaba en sus ratos libres, pues lógicamente le sirvió para reforzar esa cualidad que él había destacado previamente. Idiomas y cartas de recomendación. Las cartas de recomendación yo las recomiendo, valga la redundancia, las cartas de recomendación yo las recomiendo más que los datos de contacto de la persona, porque normalmente nunca llaman. Entonces, cuando ponen recomendaciones, Juanito Pérez, número tanto, correo electrónico tanto. Es más bonito si adjuntas una carta de recomendación. O incluso, también si preparas una carta de presentación. Y una carta de presentación, de hecho, pesa tanto o más que el currículum, porque aquí es donde tú convences o al menos persuades o seduces a la persona que va a contratarte de que tú eres no un buen candidato, sino que el mejor, porque esa es la idea. O sea, cuando van a un trabajo no vamos de, bueno, voy a mandar un currículum, a ver si me llaman, no sé, voy a ver, no. O sea, voy a ese trabajo, ese es el trabajo que quiero y vamos a morir, o sea, buscando ese trabajo. Entonces la carta de presentación tiene que ir dirigida a alguien, personalizada. Doctor Nicolás García. He visto que la Oficina de Educación de la Universidad de Finisterre buscan un colaborador, Me encantaría trabajar en la Oficina de Educación porque he visto que han organizado más de tantos eventos el año 2020. O sea, que se note que yo conozco la empresa, conozco del puesto, sé cómo encajar en ese equipo que ya está conformado. Y ojo, importante, ojo con la ortografía y la redacción. Yo a día de hoy todavía me sorprendo que hay profesionales, o sea, colegas, que tienen pésima ortografía y pésima redacción, que a veces incluso con la mala redacción o la mala ortografía ya, yo por lo menos no quiero ver más. O sea, me sangran los ojos en lo primero, luego me dan ganas de llorar y lógicamente digo, a lo mejor puede ser muy buen clínico, pero lógicamente esto de la ortografía y la redacción, si no se hace bien, puede ser un punto muy, muy, muy negativo a la hora de seleccionar áreas. Como les decía, breve presentación. Yo, María José, he trabajado tanto tiempo haciendo este tipo de cosas, y por lo cual me encantaría poder formar parte del equipo de la clínica del doctor Nicolás García. ¿Ok? Esta es la idea de la carta de presentación. Este es el perfecto preámbulo para que la persona tenga ganas de leer el currículum. Y luego ya, de verdad, no hace falta 3 páginas del mini curso de 2 horas que hizo de la Lima acá, o de la marca no sé qué. No es relevante. ¿Ya? Luego eso déjenlo, todo ese detalle, lo que sea importante, déjenlo para si se da la entrevista. Siempre tienen que dejar ahí ese gustito para que luego tienen que ustedes mostrarse, lógico, pero pueden dejar información, ese micro detalle del curso de 2 horas de la Lima acá, pueden dejarlo para la entrevista, que es el objetivo. O sea, si ustedes piensan, todo lo hecho hasta ahora tiene un objetivo, y el objetivo es conseguir la entrevista. Y otra parte importante que se nos olvida, o se les olvida a las personas que buscan trabajo, que son las redes sociales. Yo no quise ponerlo aquí, fotos, pero estoy seguro, que dentro de sus contactos de Instagram, por ejemplo, tenemos ahí, me voy a meter en un terreno complejo, pero lo voy a hacer porque creo que es importante hablarlo. Si están en plena búsqueda de trabajo, se supone que es un trabajo, una cosa seria, una cosa importante, por favor, saquen de la foto del perfil la foto en bikini del verano pasado, porque eso de verdad que no da buena impresión. Pueden ser regias estupendas, pero es que ustedes en ese minuto, ustedes no están
postulando por ser regias estupendas. Otra cosa sería que efectivamente hay un puesto para modelar trajes de baño, pues lógicamente deja la foto del verano pasado con el bikini, pero estamos hablando de que es una clínica dental que está buscando a un dentista o una universidad que está buscando un docente, y lógicamente tiene que haber una coherencia en los mensajes. Eso es lo que les quiero decir, la coherencia, ¿ya? No es más ni menos que eso. Obviamente, y podemos entrar a discutir horas de que las mujeres o los hombres tenemos derecho a mostrar nuestro cuerpo, y si nos sentimos orgullosos lo tenemos que mostrar. Sí, pero de verdad que las personas que reclutan no están pensando en eso, están pensando en: quiero una persona que encaje en este puesto y que sea coherente con el mensaje que yo quiero transmitir como empresa. ¿Ya? Entonces, cuiden sus redes sociales, cuiden sus comentarios, cuiden a quienes siguen, etcétera, etcétera, porque cada vez más es más habitual de que las personas que están buscando a un empleado, un colaborador o como se llame, se meten a googlear, se meten a las redes sociales de las personas. Entonces, si creen que hay algo que no quieren que los demás vean, pongan sus redes en privado, no le den acceso a todo el mundo. Entonces, cuídense, cuiden su imagen. Lo que hablan tanto de lo que les decía, imagen y lo de marca personal, pues la marca, cuiden su marca, cuiden sus redes sociales, trabajen su LinkedIn, revísenlo, vean qué es lo que... LinkedIn no es un currículum online, es una red social profesional, y por tanto hay que tenerla muy, muy bien trabajada. Y aquí llegamos a un punto así, vamos subiendo, y llegamos al pic, que es la entrevista. O sea, todo el trabajo que hemos hecho de manera previa tiene un gran objetivo, que es llegar a la entrevista. Tengan presente que este momento son los 5 minutos de fama que ustedes tienen. Entonces, no lo desperdicien. La entrevista, o sea, cuando ya los llaman para una entrevista, ya tienen el 50% ganado. Porque lógicamente no todo el mundo entrevista. Entonces, esta es la oportunidad que tienes para que realmente termine de hacer clic todo lo que tú has presentado previamente. Ese currículum maravilloso, esa carta de presentación súper bien elaborada, con la ortografía súper revisada, la red social acorde a lo que ustedes están postulando, etc. Ahora, yo lo que voy a hacer es como una diferenciación de lo que es una entrevista presencial y una entrevista online. Un poquito porque ahora obviamente se nos ha abierto esta cosa del online, entonces voy a tocar algunos puntos. Código de vestimenta, cómo enfrentar la entrevista propiamente tal y cómo cerrar una buena entrevista. Entonces, voy al código de vestimenta. El código de vestimenta lógicamente tiene que ser lo más neutro posible en cuanto a los colores. Y sobre todo yo les sugiero que sea ropa con la cual ustedes se sientan cómodos. Nunca, por favor, nunca vayan a una entrevista con ropa nueva, sin haberla entrenado, porque puede pasar de que, uy, me aprieta una manga y estoy todo el rato tirando porque me molesta. Estoy más pendiente de que el cuello se me clava, en el caso de los hombres, si van con camisa, que me pincha no sé qué. Prueben la ropa antes, anden con ella, aunque sea un rato. La idea es que cuando ustedes vayan a la entrevista, no haya nada que los desconcentre del objetivo, que el objetivo es hacer ver al entrevistador que ustedes son el mejor candidato. Entonces, revisen qué ropas van a utilizar, utilícenla antes, lógicamente no van a ir con la ropa sucia, pero me refiero que llegue ese momento y ustedes en ese momento estén relajados y no estén preocupados por ese tipo de detalles. Ahora vamos a ver la diferencia con la ropa presencial de la ropa online. Tengan cuidado los chicos, los hombres sobre todo, que ocurre a veces en el verano, con perdón que lo diga, pero a veces las marcas de sudoración que se marcan alrededor de los brazos, de las axilas. Entonces, si eso les ocurre, intenten llevar una chaqueta, algo que lo oculte, porque si no van a estar todo el rato incómodos sintiendo que algo está pasando. Ahora viene cómo enfrentar una entrevista. En el caso de la entrevista presencial, lógicamente, lo importante es que ustedes se ubiquen, lo vamos a ver, encontré un esquema bastante útil,
que tiene que ver como el espacio que hay entre la mesa y la silla. Esto es súper importante y a veces no le ponemos cuidado. No nos pongamos encima de la mesa, echados sobre la mesa, firmados, apoyados sobre la mesa. Dejemos espacio suficiente para que no sea invasivo hacia el entrevistador y para que le dé espacio también para moverse con soltura mientras hablan, porque lógicamente la entrevista es una conversación. Entonces, como es una conversación y estamos siendo evaluados, necesitan vernos de la manera más completa posible y también desde el punto de vista de la comunicación no verbal, el cómo movemos las manos, el cómo nos vemos, cómo nos sentamos, cómo actuamos en general durante la entrevista. La posición de las piernas es importante. En el caso de las mujeres podemos estar con las piernas cruzadas, los hombres, por el contrario, no se ve bien. Lo ideal es poner 2 pies apoyados en el suelo, no balancearnos, por ejemplo, esa silla que tiene rueda, no empecemos a movernos para acá y para allá, a veces si estamos nerviosos. Mover excesivamente las manos también puede ser señal de nerviosismo. Incluso a veces recomiendan que las 2 manos las apoyemos sobre la mesa o las tengamos en una posición visible, porque eso también tiene una señal como de honestidad, o sea que somos personas confiables cuando nosotros mostramos nuestras manos. La forma como miramos también es importante, ¿ya? Estar derechos y lógicamente nuestra ropa comunica. Entonces, chicas, lo mismo, la vestimenta debe ser acorde al trabajo que queremos. Si somos regias estupendas, nos vamos a ver regias estupendas con lo que nos pongamos. Entonces no hace falta resaltar ciertas cualidades o atributos cuando lo que yo necesito es que se centren en mi mensaje. Nada es casual. Yo, por ejemplo, ahora, sí, estoy desde mediodía porque hacía frío y ando con ropa de un solo color. Pero lógicamente mi intención es que ustedes se centren en mi mensaje. Si yo voy con una blusa, aunque sea de cuello subido como esta, pero llena de flores, yo sé que eso de alguna manera distrae. Y van a estar más centrados en cómo se mueven todos los colores que llevo y no se van a centrar en lo que yo les quiero decir. Todo comunica. Vamos a lo online. ¿Qué ocurre en el mundo online? Cosa a evitar, principalmente los hombres. Hay una cosa que se llama efecto moiré. ¿Qué es este? Seguro que lo han visto en alguna ocasión. Las camisas que tienen las líneas muy finas tienden a hacer un efecto óptico que marea, duele la cabeza. Entonces, si están en una entrevista, en una charla o lo que sea, eviten estos diseños de líneas tan finitas, porque van a estar lógicamente a la persona que tengas de interlocutor lo vas a tener mareado todo el rato. Entonces, esto es importante. Es mucho más habitual en el caso de los hombres. Otra cosa importante que les digo también, cuando estén siendo entrevistados, miren al puntito donde está la cámara, como los estoy mirando yo ahora. Porque lo que ocurre muchas veces es que tendemos a desviar la mirada hacia donde está el rostro de la persona con la cual estamos hablando. Entonces puede ocurrir que yo esté hablando a Diego y estoy hablando así. Lo han visto, ¿no? Que a veces hacemos esto de desviar la mirada hacia donde está la ventanita de la persona con la cual estamos hablando, como si la persona nos estuviera viendo en esa posición. Entonces, es muy desagradable para el interlocutor estar viendo o estar en una conversación y que la persona esté con los ojos desviados, pues así como estoy yo ahora, ¿cierto? Entonces, tengo esta conversación así y la otra persona es como, no me está mirando. Entonces, aquí, a la pantalla, al botoncito donde está la cámara. Si eso les cuesta, porque tienen una presentación como la que tengo yo utilizo un truco y se los voy a dar. Yo pongo la pantalla por ejemplo, de Zoom. Si estoy en una reunión, yo lo que hago es poner la ventana de Zoom, la grande, digamos, donde están todos los participantes o la persona si voy a hablar con una, lo achico al máximo, y luego la pongo bien arriba, muy cerquita de donde está la cámara. Entonces,
como es algo inconsciente del querer ver un rostro, porque uno busca una cara, porque necesitas que te digan sí, no, o alguna muesca, o algo de comunicación no verbal. Entonces, para no estar tan perdida, la pongo en esa zona, entonces yo veo la cara y la persona no nota que yo estoy bajando la mirada. ¿Ok? Truco. Un pequeño tip. Otra cosa, el entorno comunica. Por tanto, según lo que nosotros en lo que nosotros estemos, cuidemos la parte de atrás, cuidemos el entorno. Si estamos en reuniones con nuestros equipos, con gente de confianza, tengamos, pues a lo mejor podemos tener cosas detrás, podemos estar, no sé, pues yo en mi caso, todo el mundo conoce unos cuadros que tengo, uno que tengo en el salón, en el living, perdón, y en mi sitio de trabajo, porque es como una extensión del lugar donde yo estoy trabajando. Pero, por ejemplo, ahora, que pudiera ser perfectamente una entrevista de trabajo, yo no necesito, o lo que tengo que evitar más bien son los distractores. Y no necesitan, lógicamente, gran despliegue. De hecho, con perdón, yo voy a mostrarles cómo tengo ahora mismo donde yo estoy. Así, con perdón, esta es la realidad. Aquel cuadro que tenía atrás. Tengo en la mesa esa dorada, ese es un arrimo. Abajo tuve que sacar los parlantes porque a mí me encanta escuchar música y entonces tengo unos parlantes que se escuchan espectacular y van arriba del arrimo. Entonces, estoy al lado del router para que nada falle, estoy con el piso de la cocina, de atril tengo un libro, o sea, con muy pocos recursos, uno puede estar, como les digo yo, aquí, maravilloso. Entonces, y esto también se los digo a los que están estudiando todavía, y seguro que Diego, Esperanza y Nicolás van a estar de acuerdo. Es muy, muy frustrante hacer una clase y no ver caras. Y yo entiendo, ¿sí o no? Sí. Sí. Es muy frustrante porque es como hablar solo. Entonces yo digo, para eso mejor grabo una clase a la hora que yo pueda y se las cuelgo. Porque total, como nadie interactúa, pues es como triste. Entonces, yo sé y entiendo que por el ancho de banda, que porque se me puede caer la conexión, o que ocurre muchas veces, es que hay alumnos que no quieren que se vea cómo es su casa o dónde viven, quieren mantener esa privacidad. Y es tan sencillo como de verdad, como lo que estoy haciendo yo. Recoloco las cosas, pongo la cámara y ya está. Un muro liso detrás y se acabó. No hay más ciencia que eso. Y lo importante, lo más importante de aquí, de toda esta escenografía tan fea, con perdón, pero es que es así, es el aro de luz. Tengan una buena luz. Con un aro de estos vale, no sé, 10, 12 mil pesos. O sea, que inviertan en esto porque esto es lo que hace la diferencia. O sea, ver una cara sombría, sobre todo en una entrevista, no, yo creo que no ha lugar. ¿Ok? Ahora, tenemos que ser muy inteligentes en anticiparnos a las entrevistas. Es decir, lógicamente nosotros sabemos lo que hemos hecho, tengan cuidado con recordarse de las fechas, porque también denota un poco de desinterés o se ve raro de que no sepas cuándo trabajaste en tal lugar, porque es una entrevista para conocerte, no solo lo que respondes, sino cómo lo respondes. Entonces, revisemos qué preguntas nos pueden hacer. Las típicas. ¿Qué experiencia tienes? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles consideras que son tus debilidades? Esas son preguntas típicas. ¿Dónde te ves de aquí a 5 años? Entonces, tengan esas preguntas tipo, más o menos en mente cómo las van a responder. Siempre también, porque, claro, es importante la entrevista en sí. Ustedes tienen que estar relajados. Ya saben, ustedes mismos hicieron su currículum, saben lo que han hecho, saben sus fortalezas, saben sus debilidades, sus objetivos, conocen la clínica donde quieren trabajar o conocen el laboratorio, o etcétera. El lugar donde quieran trabajar lo conocen. Entonces, lo importante es estar relajado. Termina la entrevista, bueno, ha ido todo muy bien.
si la persona que está haciendo la entrevista no da el pie a que hagas preguntas, puedes hacerlo tú. Y la mejor manera es uno cerrar la entrevista o finalizar, que es formular preguntas. Entonces, la persona dice, bueno, mira, ¿sabes qué? Es súper interesante tu currículum, bueno, te llamaremos. Muchas gracias por la oportunidad. ¿Podría hacer algunas preguntas, por favor? Lógicamente te van a decir que sí. Entonces, ahí ustedes pregunten todo aquello en lo cual tengan dudas. Por favor, no sea lo primero el salario, porque eso también queda feo. Pregunte, ¿y cuánto voy a ganar? No, o sea, pueden preguntarlo, pero que no sea lo primero, porque es como un poco violento. Entonces pregunten, no sé, expectativas de qué se espera de ustedes en ese puesto, o cuándo sería la incorporación, lo que ustedes crean que sea importante, enfatizar los aspectos positivos, decirle, bueno, me he sentido muy cómodo en la entrevista, me ha gustado conocer más detalles de la clínica, creo que es un buen lugar para trabajar, está muy en línea con lo que a mí me gustaría desarrollar. Tengo muchas ganas de poder trabajar en esta clínica porque es la clínica con más prestigio aquí en toda la zona, tengo muy buenas referencias de compañeros que han trabajado aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Y preguntar, y ahí ustedes dejan ahí en el aire el interés. Ok, muchas gracias, no sé qué. ¿Y qué viene ahora? O muchas gracias, ¿sí? Preguntar por el siguiente paso, es decir, ¿cómo lo hacemos? ¿Me llamarán o prefiere que yo llame o escriba? Y ahí ciérranse, bueno, no te preocupes, te va a llamar. ¿Cuándo? O en un plazo de cuánto. Entonces, no, mira, bueno, una semana. Y luego, si ustedes ven que en una semana no ha habido señales de vía, manden un correíto o llamen y pregunten cómo va el proceso. No pasa nada por preguntar, sino todo lo contrario. Eso habla muy, muy bien de ustedes por el interés que tienen en trabajar en ese lugar. Y lógicamente agradecer la oportunidad de la entrevista, gracias por haber revisado de manera tan detallada mi currículum, etc. ¿Ya? Y vamos al momento estelar. Vamos a suponer que después de todo este maravilloso proceso, ustedes tienen el trabajo. Y entonces, claro, producto de la emoción, nosotros pensamos que ya está todo hecho, ya tengo el trabajo. Pero no. Para eso, y para tener el poder absoluto de sus carreras profesionales, el proceso no termina tampoco en la entrevista, sino que termina una vez que ustedes tienen ese trabajo. Y para terminar es esto, o sea, la rutina para el éxito. Alguien puede haber sido un muy buen clínico, y eso lo doy por hecho, muy buen dentista, pero lo importante viene después también, ese proceso de leer la cultura de la empresa. Desde el tiempo, yo calculo en mi experiencia que uno se demora de 3 a 6 meses en leer la cultura del lugar donde uno llega. Cada organización, cada clínica, por muy chiquitita que sea, tiene una cultura, tiene algo que las hace diferente a otras clínicas. En esta clínica son súper cariñosos, son súper afectivos, en esta otra clínica son súper ordenados, meticulosos, entiendan cómo la gente se relaciona entre sí. Otro punto importante, lógicamente, es ser proactivo, pero ser proactivo con cautela, porque también estar proponiendo ideas todos los días agota. Yo he tenido personas y colaboradores que de verdad a veces me agotan. O sea, los amo y las amo por ser proactivos, pero hay que dosificar, porque efectivamente hay cosas que chocan con la cultura de la clínica. Hay clínicas que a lo mejor están todavía en papel y funcionan. Y venimos nosotros con un huracán, no, es que el software ya te hace esto y te agenda automático y el recordatorio, entonces claro, a la gente le da vértigo esa cosa. Entonces, de a poco, las ideas dosifíquenlas, ¿ok? Dedicar tiempo. Lo hablaba yo en una charla el año pasado, que me invitaron también, cuando yo les hablaba del concepto de dentista monógamo y del dentista polígamo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso, Diego, Espe y Nicolás? Que en el fondo era como ese dentista que está más en un lugar versus el dentista que va rotando por un montón de clínicas. Si ustedes optan por la decisión de rotar por muchas clínicas, igualmente dediquen tiempo a estar con los demás. Conocer bien a la secretaria, conocer al asistente, porque de verdad eso forma equipo y en serio, sus agendas,
o la cantidad de pacientes que ustedes atiendan está directamente relacionado con cómo ustedes se lleven con el resto. Entonces, para conocer al resto hay que dedicarle tiempo. Y cosa súper importante, sobre todo los más jóvenes, que es aprender a gestionar las emociones. Yo lo digo porque lo vivo. Trabajo con estudiantes y tienden a tener esa cosa de tener las emociones muy a flor de piel y no gestionarlas o modularlas. Entonces, cuando ustedes estén enojados, aprendan a respirar y contener. Cuando ustedes quieren tirar el espejo lejos, pues contenerse, respirar, relajarse. Entonces, gestionar las emociones. El que si ustedes se enojen, el que ustedes estén tristes, todo este volcán de emociones, en un trabajo tienen que aprender a gestionarlo. Y también, lógicamente, dentro de la gestión de emociones, tiene que ver la gestión de conflicto. Y eso también, eso ya es para también verlo más en profundidad. Y finalmente, a modo de resumen, el método poder, en el caso concreto de la búsqueda de primer empleo, porque este método poder para mí tiene muchísimo más recorrido, tiene muchas más patas, muchas más partes, pero en esta parte concreta del inicio de la carrera laboral, se resume en P, punto de partida, lo veíamos, autoconocimiento, plantearse objetivos, observar el entorno, que significa observarlo a nivel de salidas profesionales y el entorno, lo que entendamos por entorno geográfico, demográfico, económico, etc. Desarrollo de la estrategia, que es elaborar un buen currículum, una buena carta de presentación, gestionar bien las redes sociales. Llega al punto cúlmine, que es lograr, y el objetivo debe ser lograr la entrevista, que son los 5 minutos que ustedes tienen para brillar. Y finalmente, una rutina de hábitos o aquellas cosas que ustedes tienen que hacer para poder mantener ese trabajo o rutinas para el éxito. Si bien es cierto, la idea es quedarse en ese empleo o bien saltar al trabajo que ustedes realmente quieren desarrollar a futuro. Porque ustedes, lo que les decía, cuando llegamos a un trabajo, todas las personas con las cuales nos relacionamos influyen directamente en nuestra agenda, pero también en nuestra reputación y en nuestra marca. Así que por eso es importante no quedarse en la entrevista, sino que en los primeros meses que ustedes tengan por delante. Así que con esto cierro y muchísimas gracias. Ahí pueden encontrarme en Instagram o en LinkedIn. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María José. Yo sé que esta no es tu primera presentación en este entorno virtual de aprendizaje que tenemos en la Oficina de Educación y, como siempre, nos has impresionado, nos has informado y nos has hecho reflexionar mucho sobre la temática que has desarrollado, y se nota también la cantidad de energía que le has puesto también en desarrollar el material, así que te doy las felicitaciones y voy a darle la palabra al doctor Francisco Alarcón, decano de nuestra facultad, para que abra la sesión de preguntas como panelista invitado. Adelante, doctor Alarcón. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, María José, por tu presentación, como siempre espectacular. Sobre todo el día de hoy, donde lo que más diría yo que quienes estamos por largo tiempo en la educación, es mostrar cómo los colegas muestran esa otra beta, no solamente lo disciplinar, no ser bueno en la disciplina, sino mostrar las habilidades comunicacionales, los tips que tú entregas. Muchas veces uno los pudiese ver de alguien que sea del área del periodismo, del audiovisual, pero me es tremendamente gratificante cuando lo escucho de un colega de entregar estos tips que son habituales a la hora de buscar trabajo en forma activa y sentirse parte del sistema y no ajeno al sistema. Muchos alumnos, muchos egresados de pronto se sienten quizás por la misma situación que estamos viviendo como fuera del sistema, y no es así. La idea es hacerse cargo. Bueno, lo habitual es estar en una fase acá de preguntas, así es que, Nicolás, que tú eres el ahí para ahí enganchar las preguntas a la audiencia.
Muchísimas gracias, doctor. Vamos a comenzar entonces esta sesión de preguntas de nuestro público para nuestra invitada esta tarde. Pero antes contarles que tenemos un sorteo, el cual ya figura en nuestro chat para que puedan ver. Tenemos 3 grandes premios de nuestros auspiciadores, donde figura un link que deberán ingresar y rellenar algunos pequeños datos para que pueda ser partícipe de este sorteo. Sin más, la invitación a poder hacer preguntas y cómo hacerlo. Deben solicitar la palabra, pueden hacerlo a través de las reacciones en el icono que figura en la parte baja de su pantalla de Zoom. Al presionar van a encontrar la opción de levantar la mano virtual. De esta forma, nosotros activaremos su micrófono para que pueda realizar su pregunta. Gracias Nicolás, mientras vamos esperando preguntas y nos gusta, ojalá que nos puedan pedir el micrófono porque quedan grabadas cuando queda grabado este webinar, entonces eso también nos ayuda. Quería comentarte también, me trajiste muchos recuerdos, María José, cuando comentabas sobre el currículum y dejarlo en Times New Roman, porque en Inglaterra tenía un profesor que decía que era como de flojo, como de vago, porque es el ajuste predeterminado de Word es Times New Roman, como que ni siquiera te molestaste en ver otra posibilidad, y lo estoy hablando cuando Word era una versión muy temprana todavía. Entonces me hizo mucha gracia, pero sobre todo la ortografía. Yo creo que es muy importante chequearlo y a veces todos hemos cometido errores, pero a lo mejor darle el currículum, no sé, ¿a quién recomiendas tú? Yo recomiendo a veces a gente no odontológica necesariamente para que lo lean. Muy buena idea, sí, porque a veces estamos tan viciados con nuestro lenguaje odontológico que damos por hecho que está súper claro lo que queremos decir, y a veces no caemos en la idea o no nos damos cuenta que hay empresas o hay clínicas que no son odontólogos los que hacen el primer filtro de currículum. Así que me parece muy buena acotación, muy buen consejo, Diego. Y otro consejo que añado, que no lo mencioné, el tema, y ahí luego damos la palabra, que veo una manito ahí levantada ya, el tipo de letra. Hay letras que se llaman palo seco. Las letras de palo seco es, por ejemplo, la Arial, porque en el fondo es como palito, no como la Times New Roman, que tiene como colitas a los lados cuando terminan. Entonces, las que terminan de forma abrupta, eso se lla de palo seco, y son las letras que son más favorables a la hora de leer, cansan menos, entonces son más amigables, ¿ya? Así que huyan de las letras la cursiva, ni que decir la comics, por favor, o sea, deberían eliminarla de las fuentes, pero ahí está, así que Esa huyan de está para esa algunas. tipografía. Yo sé que a Esperanza le duele porque es una letra muy odontopediátrica para ciertas Sí. cosas, pero no para currículums, por favor. En inglés lo llamamos favor. sans serif, viene del francés, es sans Sí. serif. No sabía que se llamaba sin palo, así que, o Sí. ¿cómo lo dijiste? Palo seco. Palo seco, eso, palo seco. Perfecto. Me lo anoto para aprender algo nuevo. Bien, tenemos manos levantadas, fantástico. Vamos Qué a bien, darles me la encanta. oportunidad a nuestros participantes. Nico. Así es, vamos a comenzar con Fernanda Martínez, que está levantando su mano, y vamos a activar el micrófono de inmediato. A ver si logramos conectar con Fernanda. Hola. Hola, Fernanda. Hola. Yo quiero primero dar las gracias por la charla, y quiero hacer una consulta, sí. En mi caso y el de algunas compañeras que estamos acá, es que estamos recién egresadas, entonces nos preguntamos todo este tiempo como qué poner en el currículum, porque hay algunas que en verdad no tienen como muchas cosas como, no sé, curso, cosas así que poner, entonces queda esa duda, como qué pongo realmente en mi currículum cuando recién salí y quiero buscar un trabajo, ya sea en una clínica privada o quizá en el sector público, no sé. Esa es mi pregunta. Excelente pregunta, Fernanda. Mira, como les decía,
para mí la parte principal del currículum es la parte de la presentación, entonces ahí ustedes tienen que sacar a lucir todo lo que pueden aportar, pero huyan de los clichés, porque eso también es otra cosa. A veces buscamos ejemplos de presentaciones y al final todos terminan siendo, o se meten a LinkedIn de dentistas hay, y todos son proactivos y todos les gusta el trabajo en equipo. Entonces traten de resaltar otras cualidades, lo que les decía, la perseverancia, atención por los detalles, el gusto por relacionarse con pacientes, etcétera. O sea, hagan esa descripción, pero sobre todo enfocándose a la clínica o al lugar donde ustedes quieran trabajar. No vale la misma descripción para todos los trabajos. Luego vendría la parte de, en el caso que ustedes no tengan experiencia laboral, que es lo que les decía, primero va la experiencia laboral, si no la tienen, pongan formación, y en la formación pongan cirujano dentista, la universidad tal, no pongan licenciatura en odontología porque es rellenar, porque se sabe que si eres cirujano dentista eres licenciado en odontología, entonces no hace falta redundar en eso. Y luego ya vayan directamente entonces a los logros. Seguro que tienen algún logro. Haber participado en no sé cuántas actividades en algunos operativos. Echen la vista atrás. Operativos que hayan participado, actividades de voluntariado que hayan hecho, trabajos de verano, ayudantías, todo eso pónganlo como logros. Y entonces no hace falta rellenar 4 páginas, si ya lo dijimos, con una página y basta. ¿Ya? Entonces, céntrense más, en ese caso, céntrense en la presentación. ¿Ok? Muchísimas gracias, doctora, por su respuesta y agradecemos también la primera pregunta de Fernanda Martínez. Vamos a continuar con Camila Contreras, que también está levantando su mano virtual. Vamos a activar el micrófono en este momento. Hola, doctora, ¿me escuchan? ¿Qué tal, Camila? Sí, perfecto. Hola, muchas gracias. Bueno, primero agradecerle por su excelente presentación, súper interesante y muy útil. Muchas gracias. Me gustaría consultar, ¿qué recomienda usted responder durante la entrevista a la pregunta de cómo nos vemos en 5 años más? Y también si es que hay alguna respuesta que recomiende evitar para esta pregunta. Fíjate, yo creo que la pregunta de eso de dónde te ves en 5 años, yo creo que tiene trampa. Y yo le pediría al doctor Alarcón que me ayude con la respuesta y la complemente, ojalá. Yo creo que la pregunta de dónde te ves de aquí a 5 años, más que la respuesta, es cómo la planteas y con qué ilusión lo dices, porque a lo mejor tú no tienes ni idea dónde. Si a mí me preguntan, ¿dónde se ve de aquí a 5 años de verdad? La respuesta coloquial que les diría, pues no tengo ni idea. De verdad que no sé. Entonces, pero una forma elegante es decir, mira, la verdad, honestamente, no me he planteado la pregunta a los 5 años. Mi prioridad ahora mismo es trabajar en lo que me gusta y ver qué área de especialización es en la que me gustaría seguir, pero evidentemente me gustaría seguir perfeccionándome laboralmente y creciendo a nivel personal. He dicho como lo mismo, pero en bonito. Entonces, más que el contenido, porque he dicho lo mismo, básicamente no sé dónde voy a estar, ni cómo y ni qué voy a estar haciendo en 5 años, pero es la forma en que ustedes manejen esa respuesta. Y como les digo, hay preguntas que caen de cajón. ¿Qué te gusta? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles crees que son tus defectos? Le dicen, o defectos, en este caso las debilidades. Por eso ustedes ténganlo. Y la que lo dije, no, fue en otro, con Oral B. Huyan de la respuesta cliché que dice, es que soy demasiado perfeccionista. Esa respuesta, por favor, nunca la den, porque es como, ay, por favor, como un poquito presumido de decir, no, es que mi mayor defecto es que, no, a lo mejor digan a veces cosas más sutiles, y eso de verdad tienen que ser honestos, pero tenganla preparada antes, tenganla preparada la frase o la forma como lo plantea. Podría ser, por ejemplo, lo que tú estás diciendo, cómo transformar una debilidad en una fortaleza. Como decir, por ejemplo, puede que a veces me retrase con pacientes, pero es porque solamente estoy buscando entregarle el mejor servicio, la mejor atención a mis pacientes. Y no es lo mismo que decir, soy muy lento. Claro, por ejemplo, muy bien. Si me permites, María José, creo que esa pregunta es muy habitual que se hace y no es una pregunta directa, la verdad es que la gente lo toma textual. Esa pregunta es una pregunta
verdaderamente capciosa, y es para entender el raciocinio de quien uno tiene al frente. Porque sobre todo hoy en día, en pandemia, es muy difícil precisar lo que va a ocurrir en el futuro. O sea, diría que como primera instancia sobrevivir esta pandemia, seamos sobrevivientes de esta pandemia. Lo primero es sobrevivir. Pero ¿qué es lo importante? Es la actitud que uno tiene respecto a lo que viene. Y uno lo detecta porque dice, ¿sabes qué? Independiente de lo que venga, tengo la mejor disposición para enfrentarlo. Y eso se nota mucho en una entrevista. Yo tengo como referencia en una de las clases de justamente marca personal a Víctor Kuffer, que es un coach que habla. Uno trae una mochila de conocimiento en la vida, trae el conocimiento disciplinar, pero aparte de eso hay habilidades transversales, la disposición que uno tenga, las habilidades comunicacionales. Eso suma, pero ninguna de esas dos cosas son suficientemente fuertes si no es por una actitud. Y la actitud se nota en una entrevista. Entonces yo puedo hacer esa misma pregunta a dos personas distintas y una actitud positiva, que tú sabes que necesitas de pronto entrevistar a alguien que va a liderar equipo o va a manejar bien situaciones de conflicto ante pacientes difíciles, una clínica que tenga pacientes con necesidades especiales, donde a veces no es solo el paciente, sino los parientes. Son situaciones complejas. Necesitas una persona con un perfil con habilidades. Entonces hay preguntas que pueden parecer muy directas, pero hay mucho detrás de esa pregunta. ¿Ya? Así que puede ser de utilidad la actitud que tengan en esa entrevista. Muchísimas gracias, doctor, por su intervención. Muchísimas gracias también a la pregunta de Camila y, por supuesto, a nuestra invitada por responder las dudas y consultas de todos ustedes. Antes de ir cerrando ya este webinar, invitarlos nuevamente a rellenar el formulario que figura en el chat para ser partícipes de este sorteo. No se pierdan la oportunidad. Usted puede ser uno de los 3 flamantes ganadores de esta tarde. Y bien. Muchas gracias, Nico. Eso, como les dice el doctor García, anímense, participen. Es un sorteo que vamos a realizar y si siguen nuestras redes sociales van a ver que anunciaremos los ganadores, pero también como ustedes van a ingresar sus correos, les notificaremos a los ganadores de su éxito. Yo quería aprovechar, en honor al tiempo que tenemos hoy, de agradecer a nuestro decano que ha estado aquí con nosotros esta tarde y sobre todo a nuestra invitada, la doctora María José Muñoz. Y quiero darte la oportunidad, no sé si quieres agregar algo antes que cerremos. Yo quiero cerrar con una reflexión, o sea, básicamente que lo decía al principio. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Sean capaces de detectar cuál es el poder que ustedes tienen en cada uno. Sean responsables con ese poder, utilícenlo bien, lógicamente, y sobre todo crean y luchen por lo que ustedes creen que es lo mejor para ustedes. ¿Ya? O sea, a veces, como les decía, hay personas que por ayudarnos nos quieren orientar hacia un camino y a veces no es lo que realmente nosotros queremos para nosotros. Entonces, ejercer ese poder también sobre nuestra vida es súper relevante. Y lógicamente, como bien decía el doctor Alarcón, no solamente se trata de aptitudes desde el punto de vista técnico, sino que tenemos que ser conscientes que trabajar nuestras actitudes, nuestras habilidades blandas, nuestra actitud ante la vida, ante los desafíos, es súper relevante y cada día va a ser lo más. Esa es la diferencia entre dos personas que en este caso postulan a un mismo trabajo y gestionar sus carreras, o sea, ir no solamente a buscar un empleo, sino que pensar en que eso los va a llevar al futuro donde ustedes quieran estar. ¿Ya? Eso es como para palabras al cierre, Diego. Muchas gracias, María José. Yo quisiera añadir también, sumando a lo que nos ha compartido hoy nuestra invitada, que efectivamente hay muchas posibilidades y que a lo mejor uno terminó la carrera y a lo mejor terminó no tan ilusionado como la comenzó o porque la tuvo que hacer para satisfacer o para complacer a otros, pero siempre hay un espacio y creo que puedo hablar desde mi propia versión porque siempre hay una manera de reinventarse. Y quiero terminar con unas palabras de Benjamin Franklin que dijo que hay 3 cosas extremadamente duras en la vida. Una es el acero, otra es un diamante y otra es conocerse a sí mismo, que es como
comenzó su charla nuestra invitada de hoy. Así que conózcanse, piensen, utilicen toda esta información que la doctora Muñoz nos ha brindado hoy y les esperamos en una próxima instancia aquí en los webinars de la Oficina de Educación. Buenas noches a todas y a todos. Cuídense.